buenas tardes. No sé si ya estoy transmitiendo o no. No sé si hay alguien por ahí. Buenas tardes. Voy a esperar unos minutitos a que se conecten. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Un saludo, si hay alguien ahí conectado, por favor, si pueden poner ahí si se está viendo bien la transmisión o si se está escuchando, por favor, para saber. Sí, hay un mensaje. Saludos y bendiciones, hermana Petra Encina Loera. Gracias, hermana, por estar aquí. No se nos vaya, ¿verdad? Bueno, le doy muchas gracias a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Yo sé que la encargada de este espacio es la hermana Lorenita de Ricardes y pues bueno, lamenta mucho no poder estar, y yo también lamento mucho, ¿verdad?, que no esté aquí con nosotras. Me siento un poquito abandonada, pero bueno, espero que pueda ser de bendición lo que quiero compartir con ustedes. Y bueno, vamos a orar, ¿sí? Antes de comenzar. Padre, le damos gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Padre, por el privilegio que me da de servirle. Señor, le ruego que bendiga este ministerio, Padre, esta estación de radio, que pueda seguir llegando a mucha gente, que pueda seguir siendo útil para el progreso y edificación, Padre, de cada hermana. Le pido por la hermana Lorenita. Le ruego que usted le ayude a seguir siendo la madre, la cristiana que usted quiere que ella sea. Le pido en especial por la clase, Padre, que usted bendiga, Señor, que usted dirija, que usted me quite a mí de en medio, que usted, Padre, quite cualquier distracción y ataque, Señor, que el enemigo pueda tener preparado. Le ruego que bendiga, Padre, el internet, el tiempo, mi mente, mi corazón, que todo lo que pueda hablar sea agradable a usted. Le pido por mis hermanas que mueva sus corazones, Padre, para poder escuchar la palabra, y le ruego que bendiga este tiempo. Le amamos, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Gracias a las que están llegando por ahí. Para las que no me conocen, yo sé que no nos conocemos, me imagino, ¿verdad? Mi nombre es Carla, soy la esposa del pastor Alfredo Díaz. Nosotros estamos ministrando en la iglesia de aquí en León, Guanajuato, en la iglesia Bautista Corona de Vida. Y bueno, la hermana Lorenita me pidió que me presentara, ¿verdad?, cómo fui salva. Y bueno, yo fui salva, hermanas, a la edad de 12 años. La verdad es de que yo desde pequeña iba a ganar almas con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una muy buena ganadora de almas y ayudó a varios pastores a comenzar sus iglesias. Y yo recuerdo que desde los 6 años de edad o más chiquita, siempre iba con mamá a ganar almas. Entonces yo ya sabía el plan de salvación. Recuerdo varias veces las personas haciendo la decisión y yo también la repetía, ¿verdad? Pero ya era como una rutina. Recuerdo que a la edad de 12 años yo fui a un campamento, a mi primer campamento bautista, porque yo crecí en la iglesia presbiteriana. Y recuerdo que en ese campamento el pastor Luis Ramos predicó muy duro, ¿verdad?, acerca de la necesidad de en verdad ser salvo. Y Dios me dio ahí la convicción. Yo recuerdo que en aquel entonces los baños estaban en las cabañas. Entonces yo le pedía a mi consejera si me daba permiso para ir al baño, pero yo no quería ir al baño. Yo en realidad no aguantaba. Era el último día de la conferencia y todos los días Dios me había estado hablando y redarguyendo que no era salva. Entonces el último día fui rápidamente al cuarto y ahí recuerdo claramente arrodillada a un lado de la litera, ¿verdad? Me eché a llorar, y como yo desde pequeña ya sabía dar el plan de salvación y ya sabía cómo lo que la gente necesitaba que hacer para ser salvo, solamente le pedía al Señor, ¿verdad?, con todo mi corazón, que Él me perdonara y que me salvara. Yo sé, a partir de ese día hubo un cambio en mi ser, en verdad. A partir de ese día es que
comencé en realidad a vivir la vida cristiana, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios por eso. También a la edad de 14 años, de igual manera, en uno de los campamentos Meta, ¿verdad? No recuerdo, pero creo que también fue el pastor Ramos que predicó acerca del llamamiento, y de igual manera, al final de un campamento yo rendí mi vida al Señor para servirle de tiempo completo. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, de no rechazar un corazón, como dice su palabra, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me da de ser salva. Y agradezco mucho a la hermana Lorenita de Ricardes la invitación para estar aquí en su página, Un Plan Divino, y le quiero compartir, hermana, esta clase llamada Una Madre de Influencia por Generaciones. Y si usted tiene hijos, quédese, le va a ser de mucha ayuda y bendición. Y si no, bueno, compártala con alguien más, ¿verdad?, que usted sabe que tiene hijos, sobre todo si tiene hijos pequeños o si va a tener apenas hijos, ¿verdad? Si no, pues adopte por ahí. Hay muchos niños a nuestro alrededor, en la escuela dominical, en la iglesia, algún vecino, ¿verdad?, con el cual usted pueda poner en práctica. Una madre de influencia por generaciones. Vamos a orar. Padre, por favor, bendiga, se lo ruego, Señor. Bendiga la clase, quíteme a mí de en medio, Padre. Acomode mi mente, mi corazón, mis palabras, que todo lo que hable, Padre, sea conforme a tu palabra y a tu voluntad, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da de servirle. Qué bueno eres, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Entonces, una madre de influencia por generaciones. Vamos rápidamente a Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Nos dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué tremendo versículo. Instruye al niño en su camino. O sea, es nuestro trabajo como mamás, hermanas, estar instruyéndole. Y en la Biblia, varias veces vemos ejemplos de mujeres piadosas que criaron buenos hijos. Vemos a Abraham y Sara, ¿verdad? Vemos a Jacob, vemos a José, vemos a Moisés, a Pablo, a David, perdón. Hay muchos ejemplos de buenas mujeres que criaron buenos hijos. Pero ¿alguna vez se ha preguntado usted, aparte de la Biblia, tenemos evidencia a través de la historia de mujeres cristianas que hayan criado buenos hijos? Porque para los que tenemos hijos, sinceramente es una batalla tener hijos, ¿verdad? A veces es complicado. Vemos lo bien que se portan los niños de otros y pensamos que es fácil hasta que tenemos los propios, ¿verdad? Y ya que tenemos nuestros hijos, nos damos cuenta que no es sencillo lidiar con sus caracteres, con sus emociones, con sus fallas, con sus pecados, como con los nuestros. ¿Cuántas veces nuestros propios pecados se ven reflejados en la vida de nuestros hijos? Entonces, ¿conoce usted a una mujer cristiana a través de la historia, verdad, que haya hecho la diferencia y haya sido de influencia en la vida de sus hijos? Quisiera compartirle, verdad, en esta tarde, que existen mujeres ordinarias que criaron hijos de influencia con principios bíblicos. Si usted conoce alguna, puede poner ahí su nombre en los comentarios, ¿verdad? Pero le quiero compartir algunas en este momento. Conocemos grandes héroes de la fe, pero también han existido, hermana, grandes mujeres comunes como usted y como yo, cristianas comunes, pero que decidieron invertir su vida, su tiempo, su corazón, su cristianismo en el corazón de sus hijos. Y por haber hecho ese trabajo en el corazón de sus hijos, llegaron a ser una grande influencia criando hijos bajo la palabra de Dios.
Número 1, quiero que veamos, recordando este versículo, ¿verdad? Proverbios 22:6, que decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Quiero que veamos al padre, que es así llamado padre de la nación de los Estados Unidos, ¿sí? Hasta hoy en día, él es llamado así. Él fue hijo de Agustín y Mary. Su nombre es George Washington. Mary, su madre, se dedicó plenamente a sus hijos y particularmente se dice que ella le enseñó a obedecer. Mas su padre Agustín fue el que le entrenó y formó el carácter en la vida de su hijo. Dedicaba tiempo para estar enseñando Mary cada día a sus hijos en casa. A edad muy temprana, George Washington memorizaba la palabra de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Dicen que se sabía porciones completas de memoria de la palabra de Dios. Vemos que el primer presidente de los Estados Unidos vivía en un buen hogar cristiano y además de la palabra de Dios, ellos le enseñaron bases y proverbios que forjaron su vida, pero no proverbios bíblicos, sino también proverbios de vida. Algunos de estos eran, número 1, no es suficiente con obedecer. ¿Cuántos de nuestros hijos obedecen, pero obedecen de malas? ¿Verdad? Obedecen con mala actitud, obedecen tarde, ¿verdad? Entonces sus papás le enseñaron, hijo, no es suficiente con obedecer. ¿Cuántos dicen, yo ya lo hice? Pero no es suficiente con obedecer. Número 2, aprende a obedecer felizmente. ¡Wow! ¿Cuánto debemos de enseñar eso a nuestros hijos, verdad? Algunos de ellos sí aprenden a obedecer, pero no lo hacen felizmente. Ni nadie a su alrededor está feliz, aunque ellos estén obedeciendo. Número 3, cumple todas las promesas que hagas. ¡Wow! Imagínense, haberle enseñado eso a ese niño de pequeño. Y cuando él llegó de presidente, ¡wow! Tener un hombre honrado, un hombre decente, un hombre de palabra, un hombre que cumple, ¿verdad? Todo lo que él prometió que iba a hacer. Número 4, obedecer primero y luego hacer preguntas. Algunos tenemos hijos, abogados, ¿verdad? Ellos quieren, no, ¿y por qué? Y no, primero esto, y si me das aquello, y no, ¿verdad? Sus papás le enseñaron, aparte de la palabra de Dios, aparte de memorizar y honrar a Dios, proverbios para su vida, que hicieron de él el gran hombre que llegó a ser, ¿verdad? Obedecer primero y luego hacer preguntas. Número 5, acepta las correcciones con agradecimiento. ¡Wow! ¿Cómo son cosas tan importantes y básicas que nosotros, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos o inclusive a nuestros nietos, ¿verdad? O si es maestra, a sus alumnos. Acepta las correcciones con agradecimiento. Hoy en día los alumnos no te agradecen las correcciones, no te agradecen el enseñarles, no te agradecen el sacrificio y el esfuerzo que haces por ello. Y muchas veces nuestros hijos tampoco, hermana. ¿Cómo debemos de tener cuidado de no criar hijos malagradecidos? ¡Qué increíble! Nos dice que eran como la lista de más de 100 cosas que sus papás le enseñaron a George Washington. ¿Sabe? Todos los días escribía en un cuaderno especial, ahí todos esos proverbios de vida que le ayudaron a él a llegar a ser el hombre que él fue. Un gran hombre cristiano usado por Dios. Aunque George Washington llegó a ser un hombre muy importante y de gran influencia en los Estados Unidos, en una de sus biografías llamada La obra de George Washington, menciona que no era el hombre con más inteligencia o talento de su época, pero sus cualidades de carácter que le describían algunas de estas eran que era obediente, que era responsable, que era alegre, que era fiel, que era honesto, que era organizado, moral, verdadero, con razonamiento lógico, atento, listo para aprender, gentil, controlado, franco, entre muchas otras
características. ¡Wow! ¡Qué tremenda!, ¿verdad? Si eso dijeran de cada uno de nuestros hijos, si tan solo, hermanas, nos preocupáramos por forjar carácter en cada uno de nuestros hijos, y carácter cristiano, y carácter agradable a Dios, ¿verdad? Que sean niños honrados, atentos, disciplinados, sensibles, amables, cordiales, ¿verdad? Empáticos. Bueno, en el Congreso de los Estados Unidos, en la biblioteca, hay en exhibición un cuaderno de George Washington que escribió a los 12 años, él con su propio puño y letra, ¿verdad? Donde escribió 110 reglas civiles de comportamiento decente. ¿Quién cree que se las enseñó a los 12 años? Pues su mamá, ¿verdad? Algunas de ellas son: número 1, no repita información si no sabe si es verdad. Número 2, no hable mal de la persona ausente. Número 3, que su conversación sea sin malicia o envidia. Número 4, no hable palabras que duelan ni en forma, etcétera, ¿verdad? Son 110, tendríamos que ir al Congreso de los Estados Unidos para saber las 105 restantes, ¿verdad? Pero bueno, qué increíble, hermanas. Sus padres tomaron las medidas necesarias para estar seguros de que George Washington se instruyera en el camino correcto. ¿Saben? Yo tengo 3 hijos. Tengo una hija de 20 años, una hija de 16 y un hijo de 6. Y me he dado cuenta a través de estos 20 años de maternidad, ¿verdad?, que criar buenos hijos no es fácil. Es más, criar hijos no es fácil. Y criar buenos hijos no es fácil. Requiere mucho trabajo. Y a veces como mamá, hermanas, yo sé que no queremos batallar. No queremos batallar con sus fallas, con sus pecados. No queremos batallar con su carácter. No queremos confrontarles. A veces es más fácil dejarlos que hagan lo que ellos quieran. Pero, hermana, tenemos que entender que los buenos hijos no se forman por casualidad. Tiene que haber una inversión de los padres en tiempo, en reglas, en amor, en compañerismo, en valores, en interés. Tiene que haber una inversión, hermana, de su parte. Es nuestro trabajo. Para eso Dios nos dio esos niños. Ojalá que cada uno de nuestros hijos llegaran a ser mejores de lo que nosotros somos, mejores en carácter, mejores cristianos, mejores en conducta, mejores al tratar un problema, mejores al tratar con gente conflictiva, ¿verdad? Yo no quiero que ellos batallen con lo mismo que yo he batallado. Y Dios quiere, hermana, que nosotros ayudemos a nuestros hijos como esa flecha, ¿verdad?, que llega más allá de nosotros. Les ayudemos, hermana, a llegar y cumplir el propósito y el plan divino para cada una de sus vidas. Hasta donde se sabe, George Washington nunca asistió a la escuela. Imagínense, el primer presidente de los Estados Unidos recibió su educación básica de sus padres. Y sus valores que lo formaron para ser un hombre de valor y carácter durante toda su vida. O sea que sí se puede, hermana. El primer presidente de los Estados Unidos llegó a ser un gran hombre, ¿verdad?, de un tremendo testimonio por todo el trabajo, el amor y la inversión, la enseñanza de una madre piadosa. Su papá, quien más le instruyó, murió cuando él tenía 11 años de edad. Imagínense, su mamá es la que hizo todo ese trabajo restante. Pero la influencia que él le dejó, esos primeros 11 años de edad, le duró a él toda su vida. La Biblia es lo que nos dice en el versículo que leímos en Proverbios 22:6. Dios no miente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermana, aproveche el tiempo. No siempre vamos a estar con nuestros hijos. ¿Sabe qué? Estamos de paso. Nadie sabemos si mañana vamos a amanecer, si mañana vamos a estar aquí.
si usted llegara a morir hoy, ¿sus hijos seguirían viniendo a la iglesia? ¿Sus hijos seguirían buscando a Dios? ¿Sus hijos tienen versículos que les fortalecen para no pecar ante situaciones complicadas y difíciles en sus emociones, en sus pensamientos, en su carácter? Hermana, necesitamos aprovechar el tiempo. Quisiera hablarle de otro personaje. Recuerda que le comenté al principio que a veces vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, buenas mujeres que criaron buenos hijos cristianos. Pero estamos hablando hoy de personas seculares, mujeres como usted y como yo, ¿verdad? Que criaron hijos excepcionales para el Señor y con la ayuda del Señor. Y quiero ir rápidamente a Génesis, capítulo 18, versículo 19. Y era el versículo favorito de nuestra siguiente personaje. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué tremendo. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos, que guarden el camino de Jehová. Si Dios pudiera decir eso de usted y de mi hermana, ¿de veras? ¿Es lo que usted les manda a sus hijos cada día? Que guarden el camino de Jehová, que agraden a Dios, que teman a Dios, que vivan en santidad, que cuiden sus ojos, porque ahí donde ellos andan, Dios los ve, que Dios sabe lo que ellos guardan o publican en su celular, que Dios ve lo que ellos están viendo cuando nadie les ve. Muchos hijos temen al ojo de los padres, pero no temen en realidad a Dios. Y la Biblia aquí nos habla, ¿verdad? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Este era el versículo favorito de nuestro segundo personaje secular, ¿verdad? Y ella era Susana Wesley. Ella creció en una familia de 24 hijos. Imagínense, fue la hermana mayor de 24 hijos y también fue la segunda mamá de cada uno de esos 23 chiquitines que venían detrás de ella, ¿verdad? Lo cual le sirvió de entrenamiento para después, cuando ella tuvo sus 19 hijos. ¡Wow! Esas sí eran familias, ¿verdad? Ok, Susana Wesley ha impactado al mundo y ahora, 300 años después, por medio de sus hijos. Mire si no vale la pena dedicarse a sus hijos. Hoy en día el feminismo nos quiere hacer pensar el empoderamiento de la mujer y cómo vas a estar recluida en casa perdiendo tu tiempo sin realizarte. Cuando hay mujeres a través de la historia que pareciera que perdieron su vida, pero en realidad le invirtieron en algo que vale la pena. Fíjese, 300 años después, estamos hablando de ella, ¿verdad? Por cómo invirtió su vida para enseñar a sus hijos. De igual manera, la mamá de George Washington, ¿verdad? Cómo invirtió su vida para preparar un gran líder para la nación. Ella, Susana Wesley, alimentaba y vestía a sus hijos, a sus 19 hijos. Dirigió el rancho de la familia. Ella era una mujer tremenda, era bien trabajadora y enseñó clases bíblicas como esposa de pastor. Esto pues no tiene nada que ver en la clase, pero ella daba clases a sus vecinos y a veces cuando estaba su esposo de viaje, ¿verdad? Se llegaban a juntar hasta 300 personas para que ella les enseñara la Biblia. Ella oraba 2 horas diarias a solas en su cuarto cada día.
De hecho, tomaba 1 hora al día para estar con cada uno de sus hijos. Era la maestra para cada uno de ellos. ¿Recuerda? 19 hijos. Y les dedicaba 1 hora semanal personal, ¿verdad? Para pasear, para jugar, para andar con ellos. Su hijo número 15, John Wesley, quien con la predicación del Evangelio tuvo un impacto, y usted puede buscarlo en la historia, tuvo un impacto en toda Inglaterra y en los Estados Unidos. Creó su hijo una nueva iglesia en aquel entonces, la Iglesia Evangélica Mundial llamada Metodista. Otro de sus hijos enseñó por 20 años, imagínense, ese hijo que ella crió desde pequeño, por 20 años en una de las universidades más reconocidas de Inglaterra. ¿Recuerda? Estos hijos estudiaron en casa. Ella, qué tremendos hombres preparó, porque enseñó por 20 años en una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra. Todavía cantamos los himnos de su hijo menor, Charles Wesley. Himnos como "Oh, que tuviera lenguas mil", "Si oye un son en alta esfera", "A Cristo coronad", y bueno, en realidad son muchos más los himnos que él escribió. Su hijo mayor, Samuel, quien tuvo problemas para hablar y llegó a hablar hasta los 5 años de edad, de grande llegó a ser predicador. John Wesley, con su predicación, dio un giro a la influencia moral de los Estados Unidos en el tiempo en que nació el presidente George Washington. ¡Qué increíble! Sus vidas se cruzaron, ¿verdad? Wesley tenía 29 años de edad cuando nació el presidente George Washington. En ese tiempo, John le pidió a su mamá que le escribiera cómo ella había criado a sus hermanos y a sus hermanas. Él quería escuchar de esa mujer piadosa, de esa buena cristiana, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste, mamá? ¿Cómo le hacías primero? ¿Qué hacías? ¿Qué nos decías? ¿Cómo nos enseñaste, verdad? Y ella llegó a escribir 3 libros acerca de la crianza de sus hijos. Siempre tenía un horario estricto desde su nacimiento. Ella era una persona súper disciplinada y puntual. O sea, tenía cada bebé bajo su horario estricto y lo respetaba. La clase de su programa era que el niño aceptara la autoridad lo más temprano posible. ¡Wow! ¿Cómo está hoy en día el mundo al revés, verdad, hermanas? Hoy en día en muchos hogares los niños mandan. Hay países, ¿verdad?, donde ya los niños se pueden divorciar de sus padres. Entonces, qué increíble. Estas mujeres que se agarraron de Dios, de la palabra de Dios, de los principios correctos y divinos, pusieron en práctica con sus vidas, con su esfuerzo, ¿verdad?, con su trabajo en la vida de cada uno de estos pequeños, e hicieron la diferencia. Ella decía, su frase era: el padre que complace la voluntad del niño hace la obra del diablo. ¡Qué tremendo! Dice, el padre que complace la voluntad del niño hace la obra del diablo. Y no acaba ahí. Dice, hace la religión impracticable, la salvación inalcanzable, y hace todo lo que es posible para dañar el cuerpo y el alma del niño para siempre. Hermana, tenemos que disciplinar, tenemos que estorbar, tenemos que instruir, tenemos que enseñar. No deje a sus niños que hagan lo que ellos quieran, porque no siempre, usted lo sabe, se van a salir con la suya. Constantemente ella oraba: dame gracia, oh Señor, para ser una cristiana verdadera. Imagínese si esa fuera nuestra oración cada día.
porque muchas veces perdemos el testimonio y no podemos estorbar o ayudar a nuestros hijos cuando nosotras no estamos haciendo lo correcto, hermanas. Ellos nos ven, ¿y tú por qué sí? ¿Y tú por qué sí dices esa palabra? ¿Y tú por qué sí vistes así? ¿Y tú por qué sí haces eso, verdad? Tenemos primeramente nosotras que ser unas cristianas genuinas y verdaderas para poder impactar de una manera correcta en la vida de nuestros hijos. Ella enseñaba 6 horas al día en casa a sus hijos por 20 años. En una carta a su hijo mayor Samuel, ella dijo: considere bien que la separación del mundo, pureza, devoción y virtud ejemplar son requeridas en aquellos que deben guiar a otros a la gloria. Comience el día con el que es el alfa y omega. Y si usted realmente experimenta lo que es amar a Dios, usted redimirá todo el tiempo que pudiere para su servicio más inmediato. Empiece a actuar sobre este principio y no vivan como el resto de los hombres que pasan por el mundo como paja sobre un río, que son llevados por la corriente o dirigidos por el viento. Reciban una impresión en su mente tan profunda como sea posible de la constante presencia de Dios grande y santo. Él está alrededor de nuestros lechos y observa todos nuestros caminos. Siempre que fuere tentado a cometer algún pecado o a omitir algún deber, pare y dígase a sí mismo: ¿qué estoy por hacer? Dios me ve. ¿Sabe, hermana? Sus hijos pueden llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Si usted está dispuesta, como estas mujeres, ¿verdad? Seculares, normales, a dedicarse a ellos, a prepararse a ellos, a estorbarles, a guiarles, a enseñarles. Cada uno de nuestros hijos, hermana, dentro de los planes de Dios, puede ser una bendición para usted y para el resto del mundo. Si cada uno de nuestros hijos agarraran los principios, el temor de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que deben de ser pastores, predicadores o siervos de Dios, pero si fuera un médico, que fuera un médico íntegro, un médico que en verdad ve por el bien de la salud de las personas, de las almas. Un mecánico, ¿verdad? Un abogado, lo que Dios tenga preparado para ellos, pero que sean buenos cristianos, hombres o mujeres fieles a Dios en cualquier área donde Él los ponga. Rápidamente vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. La palabra de Dios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermana, mentalícese, comience hoy. ¿Ya le leyó hoy la Biblia a sus niños? Si tiene hijos pequeños, ¿ya les leyó hoy la Biblia? Si tiene hijos grandes, ¿usted les escuchó leer la Biblia? ¿Está segura que sus hijos caminan con Dios? Comience hoy a poner esos principios básicos, ¿verdad? Léales la Biblia. Ore por ellos, póngales a memorizar la palabra de Dios. Hermana, estas mujeres se hacían un plan, ¿verdad? Un propósito, como le decía la madre de George Washington. Porciones grandes que él se memorizó de la palabra de Dios. Hermana, haga su plan para con sus hijos. Proverbios. Si batallan con la mentira, vamos a aprender versículos de mentira. Si batallan con ser honestos, versículos de cómo llegar a ser hombres de verdad, ¿no? Usted sabe con lo que ellos batallan, y si no, pregúntele a Dios, pídale sabiduría y haga un plan para cada uno de ellos, para que lleguen a ser mejores cristianos de lo que usted y yo somos. En la Biblia vemos padres ordinarios. Ya vimos aquí en la historia, ¿verdad? 2 mujeres que crearon bajo los principios de la palabra de Dios. 2 hijos extraordinarios. Bueno, varios hijos extraordinarios, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos padres ordinarios, hermanas, con hijos extraordinarios. Vemos a Zacarías
y Elizabeth, que criaron a Juan el Bautista. Vemos a José y María, wow, qué tremendo, que fueron escogidos, ¿verdad?, para criar al Señor Jesucristo. Vemos a Ana y a Elcana, que criaron un tremendo varón de Dios, un profeta como Samuel, ¿verdad? Vemos a Amram y Jocabed, que criaron a Moisés, un gran líder, y no solamente un líder, porque también Aarón fue un gran líder, y su hermana, ¿verdad? Criaron 3 grandes líderes en esa casa. Manoah y su esposa, que criaron un hombre fuerte, que sabía que tenía un propósito divino por parte de Dios, que era Sansón. Jeremías, dice la palabra de Dios, que fue apartado desde el vientre de su madre. Vemos en la palabra de Dios abuelitas como Loida y como Unice, que formaron la vida de ese joven, ¿verdad?, Timoteo. Querida hermana, eduquemos a nuestros hijos con un plan de impacto cristiano por generaciones. Que al morir usted no se acabe el cristianismo. Que al morir usted, sus hijos no se alejen de Dios, de su palabra, de la Biblia, de la verdad. Dios quiere, hermana, seguir levantando y usando grandes hombres y mujeres cristianos que sean una luz y una influencia en la sociedad. Pero requiere que nosotras como madres desarrollemos, hermana, esa misma dedicación y determinación de invertir en la vida de nuestros hijos. Hermana, deje las redes. Sálgase del TikTok, sálgase del Instagram, sálgase del Facebook. No estoy diciendo que los borre, pero usted sabe cuánto tiempo le dedica a esas cosas. A lo mejor no usted. A lo mejor usted está ahí en la tele y sus hijos son los que están en los videojuegos o en las redes sociales. Sáquelos a ellos también. Hermana, invierta su tiempo en sus corazones, en sus mentes. Llénelos de la palabra de Dios. Alguien dijo que estábamos lavando el cerebro a nuestros hijos. Pues la verdad sí necesita que se los lavemos, porque sí lo tienen muy sucio. La televisión pasa cosas tan horribles, las redes sociales, el mundo, la escuela. Hermana, necesitamos cada día invertir en ese coco wash, ¿verdad? Porque si no, ¿qué clase de hijos vamos a tener conforme va el rumbo de esta sociedad? Hermana, sea sabia, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Recuerda el versículo que decía Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias por el testimonio, por el ejemplo de estas mujeres ordinarias, Padre, que llegaron por su sacrificio, por su trabajo, por su inversión en la vida de sus hijos, a llegar a ser madres extraordinarias. Señor, no estamos aquí confiadas en nuestras habilidades o capacidades. Tú nos conoces, Señor. Le ruego de todo corazón por mis hermanas que están ahí. Tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes son sus hijos y el plan que tú tienes planeado para cada uno de ellos. Ayude a mis hermanas a ser sabias, a invertir sus vidas, Padre, a dejar a un lado su comodidad, Padre, sus planes propios, su vanagloria, e invertir, Padre, en la vida de sus hijos, llenarles de la palabra de Dios, llenarles de principios, de cosas morales, de integridad. Señor, este mundo hoy más que nunca necesita cristianos verdaderos, que produzcan cristianos verdaderos para las siguientes generaciones. Yo le ruego, Señor, que ayude a alguna de mis hermanas que están escuchando a ser sabias, a poner en práctica lo que se acaba de hablar. Padre, por favor, enséñenos cómo ser mejores mamás. Ayúdanos a vivir la vida cristiana de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti. Te amamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Gracias por estar aquí. Gracias, por ahí veo a la hermana Petra, ¿verdad? A la hermana Desiree. Espero que
haya podido en algo haber sido de bendición a sus vidas, compártalo para alguien que usted sabe que lo necesita. Y bueno, una vez más agradezco a la hermana Lorenita de Ricardes por la invitación. Y bueno, Dios les bendiga, hermana. Espero que tengan una excelente tarde. Bye.